En este episodio exploramos dos grandes vectores: el cine en la vida de Steven Spielberg y Steven Spielberg marcando el cine. Desde los años 70 hasta la actualidad, estaremos revisando, platicando las películas más emblemáticas y las escenas que definieron cada una de estas décadas de la mano de Steven Spielberg. Y bienvenidos a Radio Locura, el podcast de arte, literatura, música y ideas en peligro de extinción. Y también, ¿por qué no?, de esos momentos majestuosos en el cual descubres que los dinosaurios alguna vez los puedes ver directamente a los ojos o a sus patas porque están muy grandes. Anuncio patrocinado por Universal Studios. Sony Productions y por todas las que tienen que ver con el artista de esta semana. Pero mi nombre es @más o menos Javier en mi acta de nacimiento. Yo tengo un canal hermano de Radio Locura donde comparto reseñas literarias, comentarios sobre libros, incluso sobre cultura e historia y demás personajes interesantes. Yo soy Alex Siriana, como ya muchos sabrán, alex.siriana en todas las redes sociales. Por favor, háganse el favor y háganme el favor de aventarme unos cuantos centavos por reproducción que terminarán en los bolsillos de Donald Trump, porque Spotify le acaba de regalar todo el maldito dinero a estos malditos genocidas. Pero mi música está ahí para que la escuchen también en otras plataformas. Y pues de verdad muchísimas gracias por siempre el apoyo que nos dan, tanto individualmente como aquí en el podcast. Y también muchísimas gracias a Fango Bazar, patrocinador oficial, que nos da estas playeras tan bonitas, inclusive de Pizarnik, Ken Reeves, de muchos de los personajes que han sido parte ya de Radio Locura con los episodios especiales, los episodios estelares de cada domingo. Recuerden también, durante toda la semana Radio Locura no para. Cada día de lunes a viernes tienen una mini sección bocadillos de cultura, de arte, de cuestiones interesantes. Yo menos duermo para que tengan esas mini secciones de lunes a viernes. También pueden estar conectándose por ahí. Y por favor, háganos el favor de siquiera ir a checar el Patreon. Estamos incursionando recientemente en este mundo del mecenazgo, entonces esperamos también contar con su apoyo. Y de verdad no se preocupen si eso no está dentro de sus posibilidades. Siempre pueden apoyarnos de la manera mucho más gratuita que se puede, que es con su amor para empezar, y después dejando su like, dejando su suscripción, compartiendo el video, comentándolo con sus amigos. Telepáticamente también nos llegan esos pinches likes. Y pues de verdad muchas gracias a todas las personas que siempre están viendo este gran programa, que empezó un día que no sabíamos qué hacer, estábamos aburridos, y ahorita de repente ya estamos del otro lado de la pantalla. Qué chingados, ¿no? Y también síganos en Instagram, actualizaciones, incluso probablemente ya qué va a venir en el siguiente episodio estelar de la semana, @Radio Locura 66.6 FM en Instagram. Entonces recuerden que la locura todo, y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de pinches vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio 46. El artista de la semana. Fantasía, emoción y tragedia. Estamos en esta ocasión frente al maestro de la fábrica de sueños, Steven Spielberg, el rey Midas de Hollywood. Él es uno de los cineastas más influyentes de la historia del cine, sin lugar a dudas. Su capacidad para mezclar entretenimiento popular con una reflexión profunda en algunas ocasiones, también su relación personal con la historia y la creación de universos que han marcado a varias generaciones, lo han establecido ya desde los 70s como un referente clave fílmico en todo el mundo, desde California para todos lados. En este episodio exploramos dos grandes vectores: el cine en la vida de Steven Spielberg y Steven Spielberg marcando el cine. Desde los años 70 hasta la actualidad, estaremos revisando, platicando las películas más emblemáticas y las escenas que definieron cada una de estas décadas de la mano de Steven Spielberg.
Y la personalidad de los millennials. También, en buena medida. Todo comienza con un Steven Spielberg que todavía no es nadie, que nace en 1946, en diciembre. Literal no era nadie, no había nacido. Exactamente, pero de repente existe Steven Spielberg como la magia de sus películas. Fue eyectado a la realidad en este mundo donde tienes que defenderte poco a poco, y él lo hace en los años 70, más o menos, con una edad muy joven, muy pronto, y fueron el punto de partida los años 70. Él empieza, digamos, colándose en los estudios Universal, si no recuerdo mal, porque no se convencía del todo que la escuela fuera el camino. Sí se metió a estudiar un poquito en el colegio, más o menos en cuestiones de arte, pero dijo, manos a la obra, me voy a colar en los estudios, y aunque sea ahí como polizón, como polizonte, voy a estar visitando algunas grabaciones. O sea, como policía, ¿no? No, eso yo no es libre, no, jamás. Y en ese sentido, pues se fue instruyendo con las manos en la masa, siendo un entrometido en esos estudios. Inclusive se quedaba a dormir ahí, o sea, estaba de incógnito, ¿no? De total imprevisto, aprendiendo. Incluso cuentan las anécdotas que se coló incluso por ahí en alguna participación que estaba ahí trabajando Alfred Hitchcock, que ya tenemos en este canal el episodio dedicado a él, que también no era tan buena persona, pero estupendo director. Con Steven Spielberg es el caso contrario. Tenemos un niño curioso, un niño que deja la escuela, un niño que se mete a los estudios, y hay confianza por parte de algunos que le quieren dar una oportunidad. Entonces, él comienza en los 70s como un director de largometrajes, después de trabajar en la televisión, después de trabajar en algunas cuestiones pues más personales, aunque siempre con una cámara en la mano que él la tomó de su papá, que él siempre tomaba así del paisaje en la carretera, y Spielberg, ahora sí que el hijo le dijo, pues mira, sí está padre, pero podemos grabar otras cosas, no pero solo. él es como que mediocre, papá. Sí, no solo el paisaje, vamos a variarle un poquito, que haya un poco de acción. El paisajismo murió en 1800, bro. Sí. Y entonces esta primera etapa de Spielberg es el ascenso del joven prodigio, porque está marcada toda esta era por el deseo de conectar emocionalmente y superar conflictos familiares. Su relación con su padre, Arnold Spielberg, marcó profundamente sus historias, porque hay padres ausentes y búsquedas de reconciliación que aparecen en películas como una de las más emblemáticas del principio de su carrera, Encuentros cercanos del tercer tipo, del 77. Pero esto es el cine marcando su vida, es una primera parte. Después viene Spielberg ya metiendo las manos, ¿no? Marcando él mismo el cine. Estaremos haciendo estas cuestiones de vectores, ida y vuelta, el cine hacia Spielberg y Spielberg hacia el cine. Todo llega a quebrarse para bien con Steven Spielberg con Tiburón del 75. El tiburón. Rolón. Spielberg con esta película creó el modelo de lo que después se conocerá por aquí y por allá como el blockbuster moderno americano, porque combina una tensión magistral con un enfoque muy visual en su narrativa. También forma parte de esta época, ya lo decía hace un momento, Encuentros cercanos del tercer tipo, que eleva la ciencia ficción y la transforma en una experiencia emocional que explora la conexión entre lo humano y lo extraterrestre. Hay que decir muy pronto que mucho del éxito de Steven Spielberg viene desde un principio por y con la colaboración de John Williams, uno de los mejores músicos que ha hecho tantas canciones, tantas composiciones para el séptimo arte, y él es el que hace ese melódicamente impresionante y armónicamente también interesante motivo de Tiburón, porque esas dos notas que se repiten representan al tiburón y son un ejemplo perfecto de cómo menos es más cuando hablamos de música de suspenso. Es una lección magistral que está trabajando a la par con Steven Spielberg en Tiburón. También en Encuentros cercanos del tercer tipo trabaja John Williams, y en ese sentido son 5 las notas del mensaje que intercambia los alienígenas con los humanos, y se convierte casi en un concierto simbólico de la comunicación universal. Entonces tenemos a Spielberg presentando estas historias muy de ciencia ficción, muy de trascender, pero con familias un poco desestructuradas que reflejan mucho de su realidad en su niñez, ¿no? En su juventud.
y sobre todo buscando siempre tener esperanza al final de la película. Escenas destacadas de la década de los 70s, obviamente tiene más películas, no voy a poder abarcar todas, pero sí las más representativas. En este caso, la escena de la playa en Tiburón, donde el tiburón ataca mientras el policía, uno de los protagonistas, observa desde la playa, pero él tiene miedo a meterse porque le tiene mucho miedo al agua. Es una paradoja muy interesante. Es en Los Traveling, es la escena icónica donde se mueve la parte de atrás y se ensancha su cara y se ve la angustia de que está siendo consumida el efecto una Dolly. persona. Exactamente, el efecto Dolly, una persona siendo devorada por el tiburón. Es una de las mejores escenas del principio de la carrera de Spielberg, que marca la tendencia de lo que es suspenso, sobre todo para la gente morbosa. pues digamos, también. Y también otra escena icónica de No los te incomodes, 70s. güey, tranquilo. No, yo vengo bien incómodo porque Spielberg me dejó pero bien emocionado. Entonces, de Encuentros cercanos del tercer tipo en los 70s también, una escena clave es la llegada de la nave nodriza, un momento que es asombrosamente visual y muy muy emocional, porque es ese momento donde se recuperan personas perdidas en la historia que fueron abducidas por esta nave, y también ese concierto que se hacen, que se arman los alienígenas con los humanos, es una escena sobre todo colorida y muy muy musical. Los deportaron Y los devolvieron a casa, ¿no? y también vuelven a tener esa magia de que son los niños los que conectan, y sobre todo la imaginación al servicio de la fantasía, ¿no? De la ciencia ficción. Uy, qué bonitas palabras. Spielberg Spielberg Steven Spielberg Steven Spielberg marca también el cine porque Tiburón crea una tensión a través de la música, como ya lo habíamos dicho, y revoluciona, por supuesto, por ser el primer blockbuster junto con Star Wars en su momento en los 70s, como el cine comercial, pero con historias muy muy sentidas. Y la escena del contacto con los extraterrestres y la escena de contacto con los extraterrestres de Encuentros cercanos del tercer tipo es un momento clave en la ciencia ficción de todo el cine. En los años 80, que es la década que viene, ya estamos hablando no del ascenso de este pequeño niño jovenzuelo que se colaba y que tuvo sus primeras oportunidades y que le costó un chingo grabar Tiburón y el tiburón no servía y el animatrónico se destruyó y era un pedo grabar en el mar y la chingada. No, aquí ya estamos en aventuras y emociones totales, porque aquí está E.T. del 82. E.T. Casa. Spielberg con esta película hace una clara declaración de qué es el aislamiento, la sensación de soledad en los niños, de no encontrarse, de no pertenecer al grupo y la necesidad de nuevo de conectar. Mientras que también están otras películas en los 80s como Indiana Jones. La gran mayoría de la saga de Indiana Jones es de los 80s, pero principalmente la de Indiana Jones y la Última Cruzada del 89 aborda una vez más esta relación entre padre e hijo, que es un conflicto central en esta aventura de Indiana Jones. Spielberg redefine el cine de las aventuras, por eso con Indiana Jones, mientras que con E.T. se convierte en un fenómeno cultural que explora esos temas tan universales como bellos pero misteriosos al mismo tiempo. El Wally Boomer, güey, ¿cómo no? Como son la amistad y la aceptación. De nuevo, John Williams hace una participación estupenda porque hace la partitura increíble de la escena de la bicicleta volando frente a la luna en E.T. Muy momento de ponerse sentimental y decir, lo logró, es la magia. Ese maldito hijo de perra lo logró. De telepatía, sí, ese maldito hijo de perra lo logró. Y también es clásico y un referente musical enorme el tema principal de Indiana Jones en todas sus presentaciones. Las escenas destacadas, obviamente la bicicleta volando enfrente de la luna de Spielberg, que se vuelve incluso referente para su propia marca personal, es la magia de la telepatía, de la telequinesis, de la conexión auténtica de un niño con su imaginación, los sentimientos, y el hombre del espacio, que es E.T., ¿no? Y el momento... ¿Era hombre o era un niño? Era un sentimiento. Era más que un amigo, era un concepto. E.T. más que un amigo es un concepto de amistad. Y en Indiana Jones también, cuando él logra salvar a su padre en esta saga, en la Última Cruzada,
es un momento de reconciliación emocional para cualquiera que esté viendo la película y también para Steven Spielberg en sí. En estos momentos de los años 80 también tengo que hacer una mención muy muy linda de una de las películas que probablemente se ha perdido un poco en el radar del paso del tiempo, pero es El Imperio del Sol, con Christian Bale como un niño protagonista. Y de hecho esta película es el punto de quiebre entre el Steven Spielberg de aventuras, ¿no? de magia pura y dura, como E.T., Indiana Jones y demás en los 80. De niños hombre extraterrestres, de ese tipo de cosas, de que tiburones. no funcionan en el lugar donde se supone que deberían vivir. Eso va a quedar atrás con esta película del Imperio del Sol, porque aunque es un protagonista niño el que sale en la película, tenemos una marcada referencia a la violencia de la guerra. Tenemos una marcada pérdida de conexión familiar porque son separados el protagonista de sus padres. Esto porque están ¿en dónde? En China, que es invadida por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. China. Entonces, en ese sentido, el niño no puede seguir de la mano con sus padres para escapar, para volver a Inglaterra. Ellos son de Inglaterra. Él nació en China, entonces él no conoce para nada su lugar de origen y queda abandonado a su suerte y tiene que sobrevivir ahí el pobre Christian Bale. Primero anda en bicicleta, las bicicletas son también un símbolo. Acabo de caer en la cuenta que Christian Bale ya le dieron 2 papeles de un niño casi huérfano, ¿no? Pues para con que veas. Batman y con este pedo, güey. Hay cosas que se repiten, primero como tragedia y después como comedia. En este caso, interprétenlo como quieran. Lo interesante del Muramos Imperio del Sol. Sonriendo. Lo interesante del Imperio del Sol, peliculón, para mí una de las que están en el top 3, sin lugar a dudas, a mi gusto, de Steven Spielberg, es justo ese paso de el niño que queda en la fantasía y en la ciencia ficción, que es Steven Spielberg dirigiendo sus películas y por lo tanto los protagonistas en esta magia, en esta fantasía, a el niño que descubre que el mundo puede ser trágico, la crueldad de violento, que hay guerra, que hay momentos en los cuales te sientes totalmente perdido. Y ni se diga él que está en una China donde ni siquiera se puede comunicar, por lo menos al principio y la mitad de la película. Después se va adaptando. Eso es parte también de la esperanza que nos da. Hay una escena de El Imperio del Sol que es hasta mística, más o menos en la recta final, donde él voltea al cielo en medio de un estadio donde hay múltiples tesoros robados, acumulados por parte de los japoneses, y mira al cielo y ve destellos como de una aurora boreal, y es la propagación de los impulsos y de la detonación de las bombas atómicas. Del hongo mutante, hijo de la chingada. Entonces, justo al mismo tiempo se está muriendo ahí una de las mujeres que lo cuidó o que lo acompañó, aunque tuvo momentos ríspidos con él en estos momentos de ser segregado socialmente, de que los japoneses dominaban China. Pero él piensa, esta iluminación, yo la vi, es algo que nunca había pasado. Y incluso llega a decir, fue el alma de esta mujer que me acompañó subiendo al cielo. O sea, tiene cosas muy muy lindas. Sí, simbólico por donde lo veas. Y también de inocencia, y que se trasciende de, ya no es un niño, también empieza a ser un poquito medio mala onda con los demás niños más jóvenes que él. En fin, recomendadísima, El Imperio del Sol, de las últimas de los años 80, y es justo ese quiebre entre el niño Spielberg, al adolescente y al maduro Steven Spielberg. No olvidemos ese gran diálogo que tiene Christian Bale con uno de sus amigos ahí refugiados que le dice, ¿tienes chocolate? No. ¿Quieres un chocolate Hershey's? Sí, me encantaría. A mí también me encantaría. Cuando tengas 2 me regalas 1. Exactamente. Que bueno, entonces todo este quiebre es la recta final de los 80s. Indiana Jones vuelve a aparecer, hay varias emisiones, toda una saga. Es aventuras, las de Indiana Jones, sin ser James Bond, sino más un arqueólogo o demás. Ustedes lo conocen mejor que nosotros, pero queremos destacar un poquito más. El Lara Croft. El Lara Croft. Queremos destacar sobre todo estas películas que a lo mejor no son tan de aventuras, sino que tienen un quiebre más, o que son de una sola emisión, ¿no? Como las que ya mencioné, principalmente de los 80s, la joya de la corona, El Imperio del Sol. Después tenemos que pasar a los años 90. Y aquí nos ponemos con un Steven Spielberg manejando unas películas muy humanistas y también sus grandes hitos de fantasía y ciencia ficción. En cuanto al cine en la vida de Steven Spielberg, la película que tengo que mencionar inmediatamente en los 90s es, sí o sí, La Lista de Schindler, que sale en 1993.
y es una obra profundamente personal para Steven Spielberg, porque él enfrenta y cambia la relación que tenía con respecto a la herencia judía de su familia, y por supuesto ese gran trauma y suceso que es para nada deseable que vuelva a suceder jamás del Holocausto. Bueno, del Holocausto. Está pasando, bueno, ya terminó, se supone. Bueno, en todo sentido, no debería, lo que Hablo trato de decir. Gaza, ¿no? Hablo Sí, de Gaza. por supuesto, no debería tampoco eso de pasar. Pero Spielberg, él viene de una familia judía que vienen desde Europa y demás, y todos eran bastante ortodoxos, aunque ya en suelo americano se diversificaban un poquito. Spielberg es un ejemplo de eso, porque él no entendía por qué no celebraban, por ejemplo, la Navidad como cualquier otro vecino, ¿no? Y también quería ser parte de los compañeros de la escuela, ¿no? Constantemente hay eso de aceptación, también se ve en sus películas. Él lo vivió, ¿no? Y en ese sentido, él incluso hasta rechazó ser judío. O sea, cuando llegó de visita un familiar a su casa y lo llamó por su nombre original en hebreo, pues Spielberg se hizo totalmente tonto y quién sabe quién está buscando, ¿no? Frente a sus amigos, ¿no? O sea, negaba, rehusaba de ser judío. Renegado. Y bueno, en algún momento después, en los años 90, le llega esta novela, esta investigación más bien original de todo lo que hizo Schindler. Ahorita profundizaré un poquito más en eso. Y él dice, creo y siento que debo hacer esta película. Sí. Pero le llega esta investigación, este libro, bastante tiempo atrás, todavía en los 80, pero él dice, ok, ya lo leí, me interesa muchísimo, esto es un reportaje excelente, pero todavía no estoy listo para hacerlo. Llega a los 90, después del Imperio del Sol, con Christian Bale, y ese quiebre con la guerra, y ese quiebre donde los niños dejan de ser niños y empiezan a madurar. También a Spielberg le pasa. A madurar, maduro, a Margarete. Y por esa misma razón se anima a empezar a hacer la lista de Schindler. Esta película... Bueno, la película. Sí. No la lista como tal. O sea, recrea, ¿no?, el suceso histórico. Transforma en ese sentido cómo se representa hasta el momento el Holocausto en el cine. Porque aborda la tragedia con una sensibilidad inigualable, hay que decirlo así. En ese sentido, la película está en blanco y negro. Es una película la más larga de Steven Spielberg hasta el momento. Es una película donde el protagonista es Liam Neeson, que hace a Oscar Schindler, y básicamente es un hombre que llega a hacer negocios, ¿no?, en Polonia, una Polonia dominada ya por los nazis. Es un hombre que, a decir verdad, pues es un dandy, no es un empresario, le vale madre todo. Él solo quiere sus morlacos, ¿no? Aprovechar este momento de inversión y ganancia, aunque esté en guerra. Nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos. No. Y entonces, poco a poco durante toda la película se va dando cuenta que puede hacer algo para cambiar. No pensemos en ese momento la historia, porque no lo sabía de cierto, pero sí cambia la realidad de las personas que le rodean. Eso significa entonces que empieza a contratar judíos, empieza a contratar mano de obra casi esclava por el gueto de Varsovia, y empieza a salvar gente dentro de esta comunidad judía reprimida por los nazis, ni se diga. Y lo empieza a hacer a tal punto que llega a reclutar para sus fábricas, primero directamente en Polonia y después en su lugar de origen en Checoslovaquia, si no recuerdo mal, 1.100 personas. 1.100 personas de la comunidad judía que son reivindicadas, salvadas y demás por él. Y hay escenas memorables, ¿no? Principalmente cuando él ve el recorrido y ve a una niña vestida con un atuendo rojo, un vestido rojo. Si la película está toda en blanco y negro, salvo una iluminación de las velas que hay al principio de la película, por un ritual judío, una celebración judía, y hay otro color, es por esta niña, que representa a Steven Spielberg viendo a la infancia y la inocencia, pero ahora en medio de la guerra, solamente como un suceso que de repente tiene vida, oscila por ahí, pero si ustedes ven la película ven que no termina absolutamente nada bien. Ni la niña, ni ninguno de esos que están en el gueto de Varsovia, salvo los que empieza a reclutar y salvar Schindler contratándolos. En ese sentido, otra parte de esta época de los 90 es, paralelamente, una de las películas también más afamadas de Steven Spielberg, que es Jurassic Park. Porque con Jurassic Park
innova también, conecta con otras cosas, no con su pasado precisamente, pero sí con el pasado de todo el planeta Tierra, que es esos momentos donde en la Tierra caminaban esos grandes animales que llamamos dinosaurios. Los efectos visuales de Jurassic Park fueron una innovación absoluta y total. Él decía, bueno, ya tengo la historia, quiero plasmarlo así, va a ser un hitazo y todo eso. Tengo como culpar a Yucatán de este pedo. Más o menos, porque él cuenta un poquito después, no más contemporáneo, no más en la época de los 90s. Pero lo que trato de decir es que dice, yo ya lo tengo, yo así, pero necesito que los dinosaurios se muevan. Y los que producían la película y todo eso, así como, bueno, podemos crear, pues, la mampostería, ¿no? Los adornos, el diseño de producción, pero que se muevan, que persigan a los protagonistas. Discúlpame, pero estás bien pendejo, ¿no? Pero que estén vivos, no, eso sí no se puede. Y él dijo, no, casi, muy amablemente, dijo, necesito que estén vivos, que se vean vivos en la Soy pantalla. el Schindler de los dinosaurios. Necesito salvarlos del periodo jurásico, que estén aquí y ahora. Y en ese sentido, la escena icónica de Jurassic Park, quizás la más potente de todas las películas de dinosaurios de la historia, es cuando están llegando ya a la reserva como tal, donde está John Williams otra vez con esa canción. John Williams va a ser constante con Steven Spielberg, una dupla fantástica. Sí. Y voltean y ven, por fin, a un brontosaurio, un cuello largo, están aquí los dinosaurios. ¿Y cuál es la frase que dice Jeff Goldblum ahí? El rockstar de los que están investigando con él. Ese maldito hijo de puta lo logró. Este maldito hijo de perra lo logró. No, ajá, bueno. Porque depende de la traducción. Dijo una grosería fuerte, ¿no? Y también en los subtítulos a veces dice, ese bastardo lo logró, pero no suena con tanta potencia. En todo caso... Grosero. Groserías fuertes. Groserías dinosauricas. Jurassic grosería. Y pensando entonces en esto, es muy curioso pensar que Spielberg logra estas dos películas el mismo año, salen el mismo año, fueron lanzadas con meses de diferencia, y la razón de que hiciera esto es que le dijeron, tienes toda la chance, vienes muy bien con tus películas, que Indiana Jones, que bla, 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 el Imperio del Sol. Entonces pinches dinosaurios que... Todavía no los dinosaurios. No, todavía no. Todavía no, estaba por pasar. No, por eso. Le dijeron, ok, ¿quieres hacer una película en blanco y negro? ¿Quieres hacer una película sobre el Holocausto, sobre la persecución en Polonia? Sí, sobre un héroe, pero es una película muy extensa, muy densa, muy pesada, que es La lista de Schindler. Tienes que hacernos una película súper pegadora, que se venda aquí, allá, y en China, y en Japón. O sea, y así todos es como lados. nace Jurassic Park. Sí. Y les dice, bueno, pues, ok, ¿qué puede ser? Y ya le muestran toda la investigación, toda la novela de Jurassic Park, y él dice, ok, hagamos de eso. descubrir los dinosaurios. Entonces... No sabíamos esto, acabamos de descubrir del iguanodón, el primer fósil que se descubre en la historia, pero en la novela. Y pues él dice, ok, puedo hacer las dos, si solo es la manera en la cual me dejen hacer mi película que conecta con mi tradición. Jurassic Park es una novela. Sí, viene de una novela. Eso no lo sabía, güey. Sí, eso es así. Quizás soy el único en el cuarto que no lo sabe, ¿verdad? Pero la gente allá ya lo sabía. No hablemos del dinosaurio en la habitación, que no conocías la novela. No hay ningún problema. El dinosaurio. No hay ningún problema. Spielberg dijo, si esa es la condición para que pueda lograr presentar esta película más personal, muchísimo más densa y más trágica, aunque tiene héroes, que es La lista de Schindler, que haga otra película, se las voy a hacer, no hay problema. Y eso conecta muchísimo con la idea de que Steven Spielberg siempre está laburando, chambeando, sí, trabajando. Y contrario a muchos workahólicos que de repente workahólicos que se ven muy, muy agobiados, muy angustiados y de que están al límite, así siempre a punto del quiebre de los nervios, él siempre un güey chile cojones, relajado, uno igual entre los demás que están trabajando en las producciones, y siempre buscando cercanía, familiaridad con los que están trabajando en todas sus películas. Entonces, es un dato muy interesante que todo esto se logra el mismo año, se estrenan con meses de diferencia. Primero Jurassic Park, de aseguramos la pasta, pero también los dinosaurios corriendo en la pantalla, ¿no? Haciendo mucho ruido. La escena memorable de va caminando el dinosaurio y se mueve el vaso con agua, ¿no? Haciendo vibrar, totalmente potente. La persecución con el dinosaurio, el tiranosaurio visto en el retrovisor, también muy, muy buena. Sí. Está llena también. Los Velociraptors, pibe, que la rompen también en ese sentido.
Y después, a finales de año, se estrena La lista de Schindler y la vuelve a romper. Es la película más premiada hasta el momento de Steven Spielberg. Sirvió también incluso, por ejemplo, para que él fundara una asociación sin fines de lucro para seguir reclutando material que pudo haberse perdido o que estaría a punto de desvanecerse, chido, de todos estos testimonios de personas sobrevivientes del Holocausto. Haciendo comunidad, literal. Y lo vuelve a lograr. Eso lo hace que se reconcilie totalmente con las ideas de su parte judía, de su etnia, de su religión, de su familia, cosa que le había costado bastante. Entonces ahí se manifiesta muy claramente que también fue un paso importante para él en lo interno, en lo personal, en lo familiar. Y aparte de todo esto, un dato súper curioso de estas mismas dos películas es que Spielberg dejó la universidad, como les había dicho más o menos al principio, y la retoma ya después de haber publicado estas dos películas, ya a principios de los años 2000. Ahorita pasará eso, pero este es el dato curioso que lo conecta. Y tuvo que llegar, como cuando pasa que te sales de la universidad y te quedan créditos por cubrir, a presentar esas materias. No era un alumno común y corriente ya, porque ya estaba multipremiado por La lista de Schindler. También le dieron mucha atención por Jurassic Park, etcétera, etcétera. Y él dice: quiero darle un buen ejemplo a mis hijos de que no dejen de estudiar. Voy a volver y voy a lograr mi licenciatura en arte y estudios cinematográficos, lo que sea específico. Que hasta que no mames fuera actuaría, güey, algo así. No pasa nada, lo logró. Y lo bueno es que sí, retoma estos estudios y en una de las materias, lo celebro. Dentro de las opciones que había era paleontología. Podías ver paleontología, ¿no? Es una carrera muy interesante, por lo que puedo inferir, en esa modalidad. Pues más o menos no existen los dinosaurios, ¿no? Digamos que ahorita ya no, pero antes sí. Alguien los puso ahí para probar nuestra fe. digamos. En todo caso, él tiene y mete la materia de paleontología para terminar sus créditos. ¿Y qué presenta y qué le evalúan y qué consideran así como su mayor aporte? Y pasa la materia con esto. Jurassic Park, güey. Jurassic Park. Está cagadísimo, güey. Le dicen, bajo la dictaminación de, bueno, esta no es una investigación, digamos, sumamente científica, pero toda la implicación que hubo detrás, no es un artículo científico, quiero decir, pero toda la investigación, es una aportación a la paleontología en sentido de y la divulgación y toda la inmersión que tuviste hasta ese momento de información que había para recrearlos, ¿no? Para... O sea, ahí fue sorpresa y le dijeron como, ¿qué pasaste, güey? Ya. No, él la presentó, dijo, se podrá, ¿no? O sea, veré muy mamona, digo, con mi película de dinosaurios a pasar paleontología 3. Pues sí, valió y fue su trabajo final de esa materia. Y paleontología, mira, check. Su trabajo final, güey, chinga tu madre. Pero no fue la única cosa, escuchen este otro dato. Con otra película del mismo año del 93, La lista de Schindler, tenía que cursar otra materia. Civismo. No exactamente civismo, pero sí otra materia, que fue donde tienen que presentar en esa carrera un cortometraje de 12 minutos para que apruebes. Es de las últimas materias, donde ya sintetizas todo lo que has aprendido en la universidad. Él iba, hay que aclarar que para esto, es un disclaimer, él no iba al campus, siempre eran clases en línea, a veces él se reportaba pues mandando solo los trabajos, haciendo evaluaciones, pero cuando fue la graduación sí terminó asistiendo. Lo que trato de decir es que no se le dio un trato normal, porque no era una persona normal, pero volvamos a lo de Schindler. Presentado entonces. Pero su tarea sí la hacía. Terminaba haciendo sus tareas, eso sí que sí. No como antes, cuando era un joven. Ahora sí. No, en mis tiempos te agarraban a... Tranquilo, señor, tranquilo, déjeme terminar. No, en mis tiempos, no. Mis tiempos. Aquí todo esto era monte pelón, ¿no? Y tú veías ahí a los tiranosaurios corriendo por la pradera. Buenas tardes, señor Schindler. Saludabas a Oscar Schindler. No, te pasabas increíble por Don ahí. Schindler. Entonces, tenía que presentar un cortometraje de 12 minutos. Casi rompo la mesa. Es la emoción de Steven Spielberg. La emoción del cine. ¿Y qué presenta él? ¿Qué le aceptan para terminar titulándose? Porque era casi el último crédito que necesitaba. La lista de Schindler. Y yo leí la dictaminación. Yo leí la dictaminación y dicen, estamos claros que este no es un cortometraje de 12 minutos, porque es una película que dura más de 3 horas. Sí. Pero
creemos que es material suficiente para darnos cuenta que este alumno, no este próximo titulado, ha sabido condensar bien los conocimientos fílmicos con estudios científicos, con estudios de investigación. Creo que acaba de ser una de las grandes obras maestras de toda la historia del cine. Y yo creo que es suficiente para que pase. Sí, lo logró. Ese maldito hijo de perra lo logró. Bueno, lo cagado hubiera sido que no se lo hubieran aceptado, ¿no? Eso hubiera estado genial, güey. Me transporto a esa línea de tiempo, güey. Pasó, en otra realidad pasó, pero la que a nosotros nos concierne, hubo un éxito doble. ¿Por qué? Por Jurassic Park y por La lista de Schindler para titularse. Sus películas le ayudaron ya valió la pena licenciarse. este episodio por eso, güey. Gracias. Es un datazo, ¿no? Entonces, esto pasa ya a los principios de los 2000, pero las películas son de los 90, ¿no? Tiene más películas del 90, siempre me va a faltar mencionar más. Tiene 36 películas hasta el momento de la publicación de este video. Importante, sí, güey, son muchas, güey. Yo alcancé a ver las más que pude. Algunas ya las había visto mucho tiempo atrás, otras las repasé muchísimo más a detalle que no las había visto. En fin, es una invitación a que ustedes redescubran, si ya lo vieron en la infancia, si no lo han visto para nada, si le perdieron la pista o si siempre lo han seguido, vuelvan otra vez a ver a Steven Spielberg. Algo que tengo que decir con todas sus películas que he visto, que me aventé bastantes para este episodio, más de 10, es que tiene un ritmo en el cual, aunque la película dure muchísimo, te mantienes entretenido. Eso es innegable. Entonces, en los 2000 no solo se tituló, siguió haciendo películas. Pues sí. Los años 2000 es una época donde Steven Spielberg, ya empezando a ser muchísimo más maduro, tiene dilemas en sus películas y en su vida, principalmente ya en sus películas, porque empieza a gozar una comodidad en su biografía y empieza, por lo tanto, a ver otros horizontes en su arte. Ahí, por lo tanto, aborda temas éticos en los años 2000 y de supervivencia. Mientras que las dinámicas familiares en sus películas no se pierden del todo. En cuanto al cine en su vida en los años 2000, estrena la película 2005 Múnich, donde reflexiona sobre la venganza y la moralidad en el contexto de esta situación tan lamentable como despreciable en muchos manejos que suceden entre Palestina e Israel. En ese sentido, es muy interesante, en varias entrevistas lo confiesa, si ustedes se acercan a la película pueden ver que no muestra solamente una sola cara de la moneda. En ambos lados de lo que cuenta esta película hay personas que atentan contra otras personas. Esto porque es, primero, un grupo de palestinos en protesta matan a un grupo de atletas, si no recuerdo mal, israelitas. Y después, un grupo organizado desde Israel manda a capturar, a aniquilar a los asesinos de los primeros. Es venganza sobre venganza. Ninguno de los dos en la película queda mayormente retratado como un héroe. Ninguno de los dos están queriendo ser vistos en la película como no, eso está bien, eso está perfecto, ¿no? Lo que están haciendo es ese ciclo sin fin, horrible, círculo vicioso de la venganza. Y ya llevado a esos límites, te pone la balanza en la mesa y te dice, tú ves hacia dónde pesa, pero ese no es mi pedo, ¿no? Y es algo muy valioso considerando toda la evolución que ha tenido Steven Spielberg desde niño por ser parte de la comunidad judía sin que lo aceptara del todo y sin que lo aceptaran alrededor. Atravesar todo su recorrido, llegar a la lista de Schindler, dar un vuelco totalmente de, ok, esto es parte de mi identidad, de mi herencia. Ok, de ahí vengo y puedo seguir ayudando. Y que presente una película como Múnich, también por eso es muy interesante, donde no solo sea un apoyo incondicional al Estado de Israel, me parece algo muy digno, formando parte de esa comunidad, de que todavía hay pensamiento crítico y pensamiento muy creativo y una buena apuesta, a pesar de que te reconcilies con tus orígenes. Y justamente es algo importante de rescatar en ese tenor de que su vida realmente siempre estuvo un poco alejada, o al menos su mentalidad estaba alejada de su herencia judía. Ya verlo en perspectiva dices, bueno, no todas las cosas son malas en ese sentido, ¿no? A lo mejor muchas personas pensarán, es como cuando algunos mexicanos se van a vivir a Estados Unidos y dicen como, ya ese güey ya ni habla español, güey, ¿no? Y justamente yo creo que muchas personas de su familia hubieran pensado lo mismo de él estando en Estados Unidos. Pero
Vaya que le dio un giro bastante interesante también a su biografía, como tú dices, y a la forma en la que presentaba el arte, también trayendo un poco de esta herencia que él ya venía concientizándose un poco de tiempo atrás, y la pone de una manera muy bien representada en cuanto a la herencia que estaba él teniendo, pero también, por ejemplo, en esta película de Múnich. Sobre todo que la distancia que él tomó de su infancia hasta donde llegó ahí le dio un cierto grado de objetividad que a mi gusto pues creo que lo trató de una manera muy respetuosa, ¿no? Es que es una cosa pertenecer y otra cosa reconocer la realidad, ¿no? Sí. Y en ese sentido, afortunadamente, el cine de Spielberg, dentro de sus posibilidades, dentro de todos estos blockbusters que significan sus películas a partir de los 90s, pues también tener un sello personal y una visión de reflexión también, de no todo es blanco y negro. Pero también en los 2000s no abandona la fantasía, ni se diga de la ciencia ficción. En los 2000s está La Guerra de los Mundos, con Tom Cruise como protagonista, donde tenemos un padre de familia, con Dakota Fanning. Un padre de familia donde no sabe conectar con sus hijos, no tiene conexión. Raro. Esta cuestión entre padres e hijos de Steven Spielberg es una cuestión constante. Está también en los 2000s. Yo no la había está notado, desde el principio. sí es cierto. Es una constante que está reflejando hasta desde su entre los familia. dinosaurios, güey, ¿no? Es un momento difícil la relación que tienen los dinosaurios entre sí, familiarmente, pero también los humanos no sucede. Y Steven Spielberg sabe capturar ambas cosas, ¿no? O a los dinosaurios los deja libres en algún momento dado. Lo que trato de decir en La Guerra de los Mundos entonces es que explora como una crisis extrema, que es que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha a la Tierra, esos extraterrestres con sus tentáculos y que pulverizan todo y que lo vuelven polvo a cualquiera que rozan sus rayos. En ese momento es una de las escenas más icónicas de la película, ver cómo rozan esos láseres a la gente y se desmoronan, se hacen polvo, ¿no? Sí. Y Tom Cruise ahí está en chinga como siempre en sus películas corriendo, ¿no? Y también no sabiéndose llevar con su familia. En ambas películas entonces, en Múnich y en La Guerra de los Mundos, marcan un Steven Spielberg dispuesto a enfrentar preguntas difíciles sobre la humanidad en general. En el caso de Múnich, conflictos políticos, conflictos que a veces rozan en mitologías, en etnias, y que a veces dejan la cuestión de los derechos humanos, de la dignidad humana de lado. Demasiado de lado. Muy, muy de lado, que casi no existen en esos conflictos, lamentablemente. Y por otro lado, La Guerra de los Mundos, desde esta imaginación de H.G. Wells, el gran novelista, cuentista, escritor, ensayista y demás, inglés o británico en general, que narra eso, ¿no? Marcianos llegan a la Tierra, ¿qué hacemos si todo sale mal? Cuando normalmente las películas y las historias nos dicen que nos van a salvar los estadounidenses, ¿no? En este caso no sucede así tan pronto, ni no logran salvar. Sí, mucho menos, no logran salvar el día, y ves cómo esa familia ya de por sí disfuncional sufre y al mismo tiempo se reencuentra, que son problemas y preguntas difíciles de la humanidad, en lo más político y más abstracto de los estados, de la humanidad como el planeta entero, de lo cósmico, pero también de la familia una vez más. La música de John Williams no deja de estar presente porque acompaña esta época con partituras llenas de nuevo con tensión y con gravedad. John Williams podría tener su propio episodio, es un grandioso músico. Lo va a tener. Sin lugar a dudas. Ya ando conjugando con el participio del pasado del infinitivo. John Williams, gran compositor, un estupendo músico. De las escenas destacadas, por otro lado, de Múnich, tenemos la conversación final, donde, y a lo largo de la película está constante esta cuestión: ¿cuál es el costo de la venganza? A niveles políticos, familiares, personales, en tanto de las personas inocentes, llevarse a los demás entre las patas, todo esto dificilísimo. Y de La Guerra de los Mundos, la guerra, totalmente el primer ataque de los trípodes, un despliegue visual y emocional totalmente rápido, pero muy claro, de lo que es el terror venido desde afuera de la Tierra. Así que terror cósmico. El terror cósmico. Entonces, son los años 2000. También está por ahí una joyita de Steven Spielberg de los años 2000, muy muy buena, también con Tom Cruise. Minority Report, reporte minoritario. Creo que en Latinoamérica, en Hispanoamérica le pusieron Visiones del Futuro o algo así, Crímenes del Futuro. Es Minority Report en inglés. Tom Cruise protagonista. Y de lo que trata es de una adaptación de un cuento del grandísimo, que yo añoro y espero ustedes lo pidan también,
episodio de Philip K. Dick, un escritor estadounidense que rayaba a veces en lo esquizofrénico, pero tenía historias increíblemente geniales de ciencia ficción, donde lo que está constantemente preguntando es qué es la identidad, qué es la cuestión del tiempo en relación al yo, y en este caso de la recreación que hacen para Minority Report es qué pasaría si la humanidad, en este caso Estados Unidos, pudiera tener unos entes mutantes, unos hombres, mujeres mutantes que tienen visiones del futuro, de crímenes que se están por cometer, los cronocrímenes. Tom Cruise es un policía que tiene que ir capturando estos criminales que están por cometer el asesinato, la persecución, el delito. Llega al punto de quiebre, como siempre con las historias de Philip K. Dick, y muy bien llevado por Steven Spielberg, y con Tom Cruise haciendo muy bien su trabajo en estas películas de acción y de thriller, que es ¿qué pasa si ese cronocrimen, ese crimen por venir, le concierne al mismísimo Tom Cruise? Ahí se las dejo, recomendadísima, joya de los 2000. No suena tanto como las otras que acabo de mencionar, pero es joyísima de Steven Spielberg, de mis favoritas personales, top 3 de mi parte. Pero vienen, indudablemente el paso del tiempo no se detiene, por lo mismo llega la década de los la década de los 2010 con un Steven Spielberg que se adapta a los nuevos tiempos. Si ya lo hizo antes, lo vuelve a hacer una nueva vez. Este es el nuevo meme de este hijo de puta, lo logró. Aquí, en los 2010, Spielberg se enfrenta a este paso del tiempo con un cine más maduro, pero siempre con la capacidad de renovar su estilo y acercarse a nuevas generaciones, que también es interesante. Steven Spielberg ha tocado muchas generaciones, la generación de mi madre, mi propia generación, etcétera, etcétera, hasta las actuales. Irá por tus hijos. Seguirá por los nietos. Mínimo y demás. con Jurassic Park, sí. Sí, sin ningún problema, peliculón. Y entonces sigue habiendo pasión en los 2010 por parte de Steven Spielberg. 2 películas que quiero mencionar, de las muchas que tiene también, de los 2010. La primera, Puente de Espías, con un Spielberg que lleva al cine la historia de un abogado que negocia la liberación de un espía estadounidense detenido en la Unión Soviética. Estamos hablando de la Guerra Fría. De nuevo, una película histórica basada en hechos reales, con Tom Hanks como protagonista. Ese Goody también vuelve a aparecer aquí. El tema de la justicia es el que se presenta aquí en Puente de Espías. También el sacrificio y la diplomacia durante esta Guerra Fría, que son tratados de manera magistral por Spielberg. La película muestra esta moralidad que interviene o no interviene para bien o para mal en las decisiones que los personajes deben tomar bajo presión siempre. Además de que presenta una manera en la cual el individuo puede influir, por supuesto que sí, en los grandes eventos históricos. La escena final, hay que recordarla, es donde se sigue negociando esta entrega con el agente ruso, y hay un claro reflejo de la lucha por la justicia en estos tiempos tan icónicamente y a veces, muchas veces, mal entendido de la Guerra Fría. Pero otra película, si ya tuvimos la historia, si ya tuvimos la investigación, si ya tuvimos a Tom Hanks reviviendo este momento de una entrega de 2 prisioneros entre 2 grandes civilizaciones, países, Estados Unidos y la Unión Soviética, tenemos una vuelta de Steven Spielberg a la ciencia ficción. Tenemos Ready Player One del 2018, donde Steven Spielberg se adapta a la era digital y el impacto que tiene la tecnología en la vida cotidiana. Lo cual, antes de que sigas, es súper chido, ¿no? Como que una persona ya de una infantería ya bastante vetusta. Ya sí, porque nació en el 46. Sí. Sí. O sea, ya es una persona de avanzada edad. Es de una vanguardia cronológica, diría yo. Sí. Exactamente. ¿Y cómo recupera todas estas cosas? Justamente como dices, su incursión dentro de lo que él ya ve como algo nuevo. Ya teniendo todo esto, hablemos un poco de los privilegios del hombre blanco judío que ya tiene toda la fama y el dinero del mundo, pero que sigue comprometido con seguir conectando con la nueva forma de la sociedad, ¿no? Ahora sí que la forma del agua de la sociedad, ¿no? O sea, lo que contiene la sociedad se adapta bastante Steven Spielberg, y es algo que creo que es bien rescatable de siquiera comentar. Sí, y en Ready Player One se ve claramente, porque es una película basada en una novela de Ernest Cline, si no recuerdo mal, y explora un futuro distópico, donde los personajes navegan en un mundo virtual en búsqueda de un tesoro escondido. Esta película marca muy bien la nostalgia, por un lado, de la cultura pop de los años 80 principalmente, de la cual él es un creador, tal cual, de los años 80,
Y también combina eso con la influencia de la tecnología, de la realidad virtual, de la sociedad más contemporánea. La escena donde empiezan a buscar el huevo de Pascua en el oasis, en esta realidad virtual que pretende incluir todos los avatares de la cultura popular, es una clara muestra de homenaje a la cultura gamer, porque es Ready Player One. Estás metiéndote un videojuego que es más real que la realidad. Es como una contra Matrix, en ese sentido, que en lugar de ir de la Matrix a la realidad, van de la realidad a la Matrix. ¿Cómo? Con un juego, con realidad aumentada, realidad virtual. Y entonces marca también a la vez una evolución de los personajes, luchando por encontrar una salida o un mejor acomodo a sus vidas reales. Entonces está esa dicotomía como Matrix, pero más desde el lado gamer, ¿no? Más desde el lado de la realidad virtual y no de nos dominaron las máquinas y de repente nos sometieron. Vean el episodio de Keanu Reeves si les interesa Matrix, ya está en el canal. Las escenas importantes de estas dos películas son, por supuesto, la negociación en Puente de Espías en Europa, una escena que está llenísima de tensión con Tom Hanks ahí protagonizando y que refleja esa habilidad de Spielberg que no la pierde para nada, en la cual equilibra el suspenso y los cuestionamientos a la moralidad. Y es una muestra muy madura ya de su visión como cineasta. The Ready Player One, esa búsqueda y persecución en el oasis, donde hay una vez más un dominio muy digno, muy magnánimo del ritmo y de la acción, como lo logró. Creo que es un poco de su marca personal. Lo logró desde Tiburón, Indiana Jones, E.T. Siempre tiene un excelente ritmo Steven Spielberg. Que es algo muy difícil de lograr, ya sea en guión, ya sea en música, ya sea en el arte en general. Sí. Algo que de lo que los artistas en general tienen muchos problemas con. ¿Qué pedo con mi español? Muchos tropiezos de repente, ¿no? En el sentido creativo. Y creo que Steven Spielberg realmente hizo de esa maestría una parte totalmente fundamental de su estilo, ¿no? Yo creo principalmente entonces que él nunca ha dejado de ser un director metido en la imaginación de un niño que se desborda con la ciencia ficción, con la fantasía, con emocionalidades muy profundas como la que tiene E.T., como la que tiene también El Imperio del Sol, aunque son contextos muy distintos. Sí, no, E.T. no estuvo en Hiroshima. No, para nada, ni cerquita estuvo de eso. Pero esa magia, pues, de la infancia, de creer en estas fantasías y después hacerse un poco más de investigación profunda, de cuestiones históricas, ese es el equilibrio de Steven Spielberg. De la fantasía, de la emoción y también de las tragedias históricas, pero también de los héroes que no siempre tomamos en cuenta o de los grises en los dilemas más humanos. Pero, obviamente, el tiempo sigue. La década de 2020 ya está aquí y ahora. Spielberg sigue vigente en los 2020s. Ya a la mitad, güey, me acabo de dar cuenta, verga. Exactamente, 2025, donde grabamos y publicamos este episodio, Spielberg sigue vivo y haciendo películas. Estas películas de los 2020 demuestran una vuelta de Spielberg a sus raíces, donde reflexiona sobre su infancia, su familia y, una vez más, de cómo el cine se convirtió en esa única y magistral forma de su parte para escapar y comprender el mundo y la realidad que lo rodeaba y lo sigue rodeando. Dos películas recomendables de los 2020: West Side Story del 2021, donde ofrece una reversión de un clásico musical. Es un remake que trae un enfoque contemporáneo a esta historia de amor entre dos jóvenes de clases diferentes, de etnias diferentes, también en Nueva York. Esta adaptación es un homenaje al legado de la obra original, ya un clásico del siglo pasado, y también es una actualización muy interesante de cómo ver esa misma historia ya con los ojos digitales, ya con los ojos de un director muy maduro, pero siempre activo. Y en la actualidad, sobre todo. Y creativo. Muy creativo. Muy buena si te gustan los musicales. De lo último que ha sacado, échale un ojito. Si te gusta que la película tenga más música que a veces otra cosa. Pero otra que conecta muchísimo más con sus raíces, no solo de qué es el cine en su vida, que ha marcado su propia vida, sino al revés, de su vida hacia el cine. Es Emilia Pérez. No, gran película. Excelente musical. Vemos. Viene otra que no es un musical, es una película
hasta donde es este episodio, la más reciente, de Fabelmans. Los fabuladores, los hombres fabuladores o la familia fabuladora. En esta obra vemos una semibiografía, es algo profundamente personal, donde Spielberg explora su propia infancia, su relación con su familia una vez más, pero de manera casi directa, ¿no? Y declarada, aunque sigue habiendo ficción, hace adaptaciones de su propia historia. Y es una muestra total, clarísima, una carta abierta, una carta de amor a cómo el cine se convirtió en su refugio y en su manera de expresarse, en su manera de hacer funcionar su día a día. Y esta película es una reflexión también sobre el poder que tienen las historias tanto fuera como dentro de la pantalla y la manera en la cual la creatividad puede ayudarnos a superar adversidades familiares, creativas, artísticas y de identidad. The Fabelmans está disponible, circula, es de las más sonadas de los últimos tiempos. Spielberg en estas películas también tiene escenas históricas donde hay enfrentamientos en las calles de Nueva York, en el caso de West Side Story, donde hay conflicto y de nuevo la lucha por pertenecer, por ser aceptado. Y The Fabelmans, la escena final donde Spielberg se encuentra, o el protagonista de esta historia, que es una recreación de Spielberg en la película, se encuentra con un gran director que es encarnado por otro gran director legendario que Adam Sandler. Podría tener su radio locura, ¿cómo no? Déjenlo en los comentarios. Lo va Adam a tener Sandler. cuando se nos acaben las ideas. vamos viendo. En Primero todo caso, Derbez, primero. hay que hacer una encuesta en el canal para ver cuál quisieran primero, pero los dos van a suceder. Conflictos de intereses más allá. En esta película sale David Lynch, un director Precioso. recientemente fallecido, hace unos cuantos días, hace unas cuantas horas, que él ya está realidades, sentimientos. En otra realidad cinematográfica donde quizás él está viviendo el mundo al revés, ¿no? Como pasaba en Twin Peaks. Lo importante es, en este episodio de Steven Spielberg con respecto a David Lynch, es que él encarna a uno de los grandes directores de western americano en la película de Spielberg. Es una recreación de uno de estos y le da una gran lección al pequeño Spielberg recreado en la película, que es: por favor, considera que el horizonte en la toma por extensión en tu vida es interesante si está arriba o si está abajo. Si está en medio es basura. Puede ser un símbolo de lo importante está por Dime, venir. ¿dónde está el horizonte en esa película? Sí, justo le hace ese cuestionamiento, ¿no? Es una metáfora doblemente cinematográfica o triplemente cinematográfica, porque es una película de un director que mete su vida en la película, no lo había pensado, donde un director está actuando de otro director. Abraham era un director que está recreado, todo está recreado. Y que está dirigiendo en ese momento. Tal cual. Y que el director icónico está siendo dirigido por el niño que ya creció. En fin, es todo un mundo del cine refiriéndose al cine, pero con la metáfora clara de el horizonte o hacia adelante, hacia arriba, hacia correr encima de la colina, superar el desierto, o aquí abajito donde ya lo estás dominando. En medio, basura. No dice nada, ¿no? Metafórico, cinematográfico, potente. David Lynch, RIP, te queremos siempre. Spielberg, gracias por incluirlo. Y también en ese momento hace la reflexión Spielberg, lo entrevista un poco tiempo después y dice de Lynch: él siempre me gustó por esa capacidad de incorporarse a los proyectos. No decimos más de David Lynch, tendrá su episodio muy merecidísimo, estamos trabajando en ello. Pero volviendo a Spielberg, tenemos que decir que evidentemente no hemos hablado de todas sus películas. Me dejé de lado Atrápame si puedes, donde está Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Me dejé también fuera DiCaprio. En inglés crap es como mierda, ¿no? DiCaprio. Pues ahí bueno, para los que no les gusta Leonardo DiCaprio, ya saben cómo decirlo. También me dejé fuera la película que tiene de un caballo, que tiene muy cercano con el protagonista. Spirit, no es Spirit.
También me dejé de lado Lincoln, que recrea la historia del enfrentamiento de las dos partes de Estados Unidos, que no parece nada nuevo porque sigue pasando en la actualidad. La guerra de secesión. Sigue pasando peor incluso, porque ahora es aún más ridículo y patético todo. A ver, vayan a bombardear pinche SpaceX, los veo desde aquí. También me dejé de lado, güey, sus cortometrajes. La mención obligada, hay que decirlo, esto sí no lo voy a dejar pasar, es que gracias a él, gracias a Spielberg, a Katzenberg y a Geffen, tres grandes magnates creativos de la música, de la animación y las películas, y de las películas y la dirección en general, existe DreamWorks. Ese es un dato que a mí me hace muy feliz, porque DreamWorks no solamente hizo posible que saliera Madagascar, que saliera Cómo entrenar a tu dragón, podemos decirlo así. Gracias Steven Spielberg por esa creación, esa fundación, junto con los otros dos güeyes y todos los demás creativos, porque te debemos en buena medida Shrek. Dejen sus comentarios el especial de Shrek, para que cada vez nos den más ganas de hacerlo y lo tengan como una realidad. Algún día llegará, igual ya tenemos 40 años o 50 años, pero... O igual ya salió Shrek 5, porque se supone que viene en camino. De hecho, puede ser que lo coincidamos, puede ser que hacemos algo antes, en fin. Es gracias a Steven Spielberg. También él durante los 80s, como productor ejecutivo y como hombre que desde la cámara y desde tras bambalinas sabía identificar el talento en otros directores más jóvenes y productores en general, apoyó películas como Volver al Futuro, Gremlins, básicamente muchísimas de las películas que a ustedes les encanta de los 80s. Spielberg estuvo ahí poniendo dinero, poniendo apoyo, haciendo conectes para que existieran. Como estas dos que ya son magnánimas, ¿no? Volver al Futuro y Gremlins. También dentro de la televisión estuvo cerca de Animaniacs, ¿no? De Fenomenoide. Estuvo muy en contacto con Tiny Toons, ¿no? Esas series que de alguna u otra manera noventeras marcaron, sí, la infancia de algunas personas. De bastantes personas. Entonces vamos viendo también en ese sentido, en esto paralelo, que Steven Spielberg no solo es un gran director, no solo es un gran escritor de sus propias películas, es un gran empresario, es un gran productor también, sí, no, sí, es gran que termina fundando a finales de los 90s DreamWorks, pero antes en los 80s ya estuvo apoyando a Robert Zemeckis para Volver al Futuro y demás grandes producciones icónicas que han marcado la historia, no solo la suya sino de otros alrededor. Es amigo de George Lucas. George Lucas le pasó el dato de, ¿sabes qué? Si quieres dirigir algo muy bueno después de la única película, o hay dos películas de Spielberg que fueron un fracaso, ahorita las menciono, pero que dice, estás triste amigo, no te preocupes, te voy a pasar la idea, mira, te paso el conecte, le dijo George Lucas, para que hagas una película como James Bond, pero más chida. Y le dijo, ¿cuál? Indiana Jones. Entonces, esa relación con George Lucas también la tiene de vuelta, porque el único que apoyó la maqueta de lo que estaba trabajando George Lucas, de qué sería Star Wars, de George Lucas, es Steven Spielberg. Le dice, amigo, no te detengas. Los otros que estaban ahí, como Scorsese, como Brian De Palma, los otros amigos de este nuevo Hollywood, o no entendieron o lo mandaron al demonio George Lucas. El único camarada, amigo, compañero que le dijo, yo creo en tu proyecto, de esos grandes directores, fue Steven Spielberg. Entonces también ha cooperado incluso con apoyo moral y también unos morlacos y seguimientos de revisión de ideas al mismísimo George Lucas. Y bueno, hasta Martin Scorsese adora a Steven Spielberg, que Martin Scorsese es una persona un poco difícil. De hecho, y adorada también por muchos, ¿no? Que compiten en el mismo nivel, pero que se ha mostrado en distintas cosas, muy marcados con su propio estilo, sí, con este nuevo Hollywood. Punto de comparación en realidad. También estaba por ahí Francis Ford Coppola, ¿no? Que también estaba haciendo El Padrino. Coppola. Que estuvo también recreando este nuevo Hollywood. Entonces Spielberg también está inserto ahí y ha sabido hacer de toda esta influencia y esta cercanía con grandes productores, directores, directivos, que no es lo mismo, ¿no? Los meros, los intermedios y los de abajo. Él es uno igual entre ellos. Nunca se crece, siempre está trabajando. Es un par, ¿no? Es una hormiga dentro del hormiguero. Y este hormiguero que ha logrado hacer es este nuevo Hollywood, que en su caso, su sello personal es emoción, fantasía y tragedia. Súper bien combinados. ¿Por qué? Porque él es el maestro de la fábrica de sueños.
como en DreamWorks, queda bastante claro en el nombre, Trabajos de Sueños, Fábrica de Sueños. Por eso tenía que mencionar ese datazo de que gracias a él le debemos Shrek en buena medida por sus molacos, pero también por su inserción creativa. Steven Spielberg, entonces, es el rey Midas de Hollywood. Ese hombre de oro que toca las cosas, casi todas, ha tenido 2 fracasos. Una es Hook, con Robin Williams, que fue pues tratada muy mal. Es una historia que continúa el universo de Peter Pan. Habría que a lo mejor volverla a visitar, verla con otros ojos, quizás con ojos de niño, con inocencia, con magia, pero esa fue muy denostada en su momento. Sí. La otra película que Steven Spielberg le fue fatal se llama 1941, si no recuerdo mal, que es una comedia en medio de la Segunda Guerra Mundial. Una vez más tenemos esta referencia, donde es como una serie de muchos chistes en medio de que los japoneses y Pearl Harbor y todo esto, y fue un fracaso. Esas 2 son sus peores fracasos, aunque también si lo comparas proporcionalmente con qué sería un fracaso suyo y qué sería un fracaso mío, pues su peor fracaso es para mí la desolación más grande de que lo logré. El peor Spielberg es el mejor Javier. Sí, pues hay que decirlo así. Entonces, es el rey Midas por esto. Todo lo que toca, lo que apoya, se vuelve oro, lo convierte en algo más, sobre todo desde la autenticidad y la emocionalidad. Que eso es lo importante rescatar de él. Y con muy buen ritmo. Algunos le han dicho, no, es que él arruinó el cine estadounidense porque ya solo buscan los blockbusters y los grandes eventos y vender 10,000 productos alrededor de una película, la que sea. Y tiene parte de sentido, parte de razón esa crítica. Pero también hay que entender que dentro de esa marea que es vender las películas, vender y vender por vender, suceden momentos muy dignos, muy auténticos, muy emocionales, como prácticamente todas, salvo esas 2 películas que han sido maltratadas por la crítica y por el público. Pero todas las demás de Steven Spielberg, las 36, y que está trabajando en otras 2, una probablemente Ready Player 2, y otra más que ya está filmando ahora mismo, no sé exactamente de qué trate, quizás sale en el siguiente año o en el siguiente año. Entonces, este hombre de oro nos ha construido hasta el momento, y lo sigue haciendo, un legado sobre el arte de transformar historias en esos símbolos universales de las bicicletas voladoras, de los dinosaurios vivos en la pantalla que vuelven a la vida frente y a un lado de los hombres, y también las mujeres y los niños, y también siempre esa mirada constante de la inocencia, la magia y la imaginación, y que también nos puede meter en esas sombras de la historia, en esas balas de la memoria, en esas tragedias totales, pero con héroes aún así en medio de esa desolación, como La Lista de Schindler. Entonces, de los paisajes luminosos y soñadores de su niñez a la penetrante oscuridad de las tragedias humanas, el cine de Steven Spielberg es un reflejo de cómo esta fantasía del cine puede tocar lo más profundo de nuestra memoria y de nuestra conciencia, es decir, el pasado y la actualidad. La bicicleta volando enfrente de la luna es solo un reflejo de la promesa que Steven Spielberg ha remachado una y otra vez indirectamente con sus películas. Que el cine no solo entretiene, su cine entretiene muchísimo, pero no solo es eso, sino que también nos invita a la manera más personal, auténtica de trascender, a mirar más allá de lo que somos, de lo que sentimos y de lo que hemos sido antes, que podemos transformarnos. Yo me transformo, diría la Rosalía. Como el rey Midas, Spielberg tocó el cine. Antes fue tocado por el cine y convirtió cada historia en una visión, una vez más, de oro, que aún en los momentos más oscuros, apesadumbrados, abandonados, termina brillando, con la esperanza entrometida por aquí y por allá, sobreviviendo, de que en el cine y en el arte y ojalá en el mundo todo puede ser mejor, todo puede ser posiblemente más óptimo y más digno y más bello. Steven Spielberg en Radio Locura, ese maldito hijo de pera lo logró, nosotros también. Un esfuerzo muy grande, muchas películas, pero siempre aprendiendo y llevándose un excelente sabor de boca, aunque sea incluso La Lista de Schindler, que es bastante cruda. Top 3,
personal mío, Jurassic Park, tengo que admitirlo, de mis favoritas, La lista de Schindler y El Imperio del Sol. Llévense esas, si les gustan las otras, revisítenlas y demás, pero yo le entraría por ahí. Sí, a través de todo el viaje en el que tú nos has llevado, muchas gracias, Más o Menos Literatura, síganlo en las redes sociales y también en YouTube. Literalmente creo que es una de esas personas que han dejado tanta huella, tanta huella dentro del cine, que incluso es difícil a veces rastrearlo, ¿no? Que aparece natural en ese medio, sí. Yo creo que absolutamente todas las personas que han visto este episodio, que por lo cual les agradecemos bastante, las personas que llegaron hasta aquí, de alguna manera han visto una escena siquiera de cualquier Steven persona que Spielberg. exista en este mundo con un piso, digamos, digno, hay que decirlo también así, ha visto, aunque no sepa que es de él, una escena de Steven Spielberg. Sí, cuando menos, y si no, pues una película. O sea, por ejemplo, ya no hablamos, por ejemplo, del Salvando al Soldado Ryan, pero es a lo que voy, ¿no? Por ejemplo, creo que muchas veces, como ya hablando como persona de a pie, muchas veces consumimos cosas y no sabemos ni siquiera de dónde vienen, ni quién está detrás de cámaras. Eso es cierto. Entonces creo que Steven Spielberg es justamente uno de esos grandes ejemplos de los artistas que hacen una aportación a la humanidad tan grande que de repente es tan difícil rastrearlo, ¿no? Como por ejemplo los Animaniacs, Shrek, Fenomenoide, ¿no? Son cosas que a lo mejor tú no te hubieras imaginado que Steven Spielberg, el güey que hizo Jurassic Park, el güey que hizo La Lista de Schindler y demás, haya estado entrometido dentro de todo este proceso creativo, proceso ejecutivo de producción y todo esto. Realmente es algo que creo que es muy rescatable de él, porque no viene de una cuna de oro, ¿no? De hecho, la cuna de la que viene es una cuna de dolor, de clavos, de espinas también, ¿no? Sí, de inmigración. Claro. Y a pesar de todas esas cosas que sí te terminan marcando de cierta manera, es a veces un poco difícil como personas, lo digo a título personal y sobre todo como ser humano, todas las cosas que te preceden muchas veces y terminan influyendo de una manera muy poderosa dentro de tu vida, ¿no? No siempre es para bien, no siempre es para mal, pero en este caso para Steven Spielberg sí sirvió como una gasolina, un combustible para poder darle una soltura de poder hablar acerca de temas que quizás si no fuera dentro de su herencia judía, si no fuera porque vivió en Estados Unidos, si no fuera porque se encontró así con el cine, si no fuera por tal y tal cosa, no tendríamos muchísimas obras de arte, es lo que son las películas de Steven Spielberg. Si no tendríamos esa conexión con esos sentimientos, tanto de dicotomías éticas dentro de la historia, ¿no? Como lo son la guerra, como también las diversiones que de repente uno se llega a imaginar. Les reto a imaginar, por ejemplo, cómo sería convivir con dinosaurios sin haber visto Jurassic Park, ¿no? Sí, ya está en el imaginario popular, sin exactamente, y él lo inserta de esa manera. Tampoco es que él haya inventado los dinosaurios, pero la forma en la que lo hace me parece una forma muy digna. Por eso es que entiendo bastante ese comentario de que él es algo que le hizo daño al cine, a la industria del cine, porque es lo que se le llama una película palomera, ¿no? Pero realmente yo creo que él tiene películas, más todas las cosas que él también ayuda a producir, son cosas que definitivamente te terminan dejando algo más allá de simplemente ver una película, ¿no? Sí. Y creo que es como un poco lo que decíamos en el episodio de Sophie, que vayan a ver el episodio de Sophie, es un imperdible. Hay que llegar a los puntos más altos de estar compartiendo las cosas, ¿no? En el mainstream, que se le llama, para poder llegar a dar mensajes potentes, ¿no? Y creo que él lo hace de una manera magistral en ese sentido, y para mí eso es todo el comentario que se merece de mi parte, porque no lo voy a decir. Ya iba a decir algo bien culero. Pensamientos intrusivos. No, todo, o sea, todo bien con Steven Spielberg, y realmente lo digo justamente en ese sentido. Ha dejado una huella dentro de la cultura que pues sí ya es imborrable, y esperemos que, digo, no todos vivimos para siempre, pero ojalá nosotros sí, nosotros y ustedes que nos están escuchando van a vivir para no siempre, se mueran nunca, pero no a Steven Spielberg, ¿no? Tengo que confesar, desde que empezó el episodio, de repente cuando empezamos a hablar de todas estas cosas, porque son películas históricas, ya veo viniendo la gente en el infame día en el que Steven Spielberg se tenga que ir de este mundo, justo como David Lynch también
también Rip David Lynch, que vean realmente la repercusión que tuvo esta persona dentro de todo el mundo del arte cinematográfico. Es muy interesante. Y todas las repercusiones que tuvo tanto en la música como en la televisión, en la televisión, en la mercadotecnia, en los efectos especiales, en fin. Justamente es todas las cosas que ese güey hizo, que ese güey ha hecho y que sigue haciendo, me parecen relevantes, no solamente porque son populares, ¿no? Un poco metiendo al tema, por ejemplo, esto de Bad Bunny, ¿no? Que la gente siempre es como, no, pues es que este güey o es el más chingón o es el más pendejo, o habla como pinche güey que no se le entiende nada, güey. Y otras personas dirán, no, es que es el verdadero genio de todo el pinche milenio. Y creo que Steven Spielberg entra un poco dentro de eso, ¿no? O sea, él sabe la plataforma que tiene y para mi gusto creo que la utiliza bastante bien, a diferencia de otras personas que de repente 1, 2, 3 películas pegan y ya la quinta, la sexta ya hacen pura pinche basura y a la verga, ¿no? O sea, realmente este güey creo que está comprometido con el mensaje que él tiene en un sentido artístico y me parece maravilloso que a pesar de haber nacido hace muchísimo tiempo, siga estando presente dentro de nuestras vidas, no solo como un director que ya marcó algunos hitos dentro de la historia, sino que sigue produciendo películas y pues esperemos más de él, ¿no? En el futuro. Pues Steven Spielberg en Radio Locura ha sucedido. Les queremos agradecer los comentarios que ya nos están dejando en este episodio, algunos datos que tuviéramos un poco errados, algunas cuestiones que a ustedes les encanten, sus escenas favoritas. Aprender. Aquí venimos a aprender, a compartir y sobre todo estas ideas en peligro de extinción como los dinosaurios que sigan circulando, ¿no? En todo sentido, muchísimas gracias. Suscríbanse, compartan este episodio. También muchísimas gracias a Fango Bazar, patrocinador oficial con la mercancía oficial de Radio Locura. También, por favor, si a ustedes les es posible, únanse a la familia en Patreon que ya tenemos. El link está en la descripción. 2 niveles. En el primero, agradecimiento infinito, contenido sin publicidad. Y en el segundo, una playera al mes de la que ustedes quieran del catálogo de Fango Bazar a su alcance. Y vendrá más cosas. También vamos a estar metiendo un poco. También nosotros tenemos proyectos personales como lo estamos presentando. Y por supuesto tendrán textos de parte de más o menos literatura, los cuales son bastante exclusivos. Y pues también van a tener material muy íntimo, quizás también. De la música de Alex Siriana. De la música de Alex Siriana. Y de verdad muchas gracias a todos los que nos están apoyando desde el momento en el que nosotros prendemos la cámara hasta el momento en el que lo apagamos. Estamos pensando en ustedes para que se la pasen chingón, para que tengan algo que llevarse a reflexionar, a seguir viviendo, a seguir coexistiendo con todos. También creando arte y compartiendo. Por supuesto, ¿no? Y pues bueno, aquí obviamente los artistas son más que bienvenidos y la gente que solamente se acerca por curiosidad y le gusta saber qué chingada madre está pasando aquí, de verdad esto es un gran espacio en el que se pueden vamos socializando todas las cosas que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la vida en general, porque el arte es la vida, como dirían, la vida imita al arte. Y por favor no se olviden de ir a checar nuestro Instagram, ahí estarán teniendo material adicional acerca de todas estas, sobre todo van a tener fotografías que a veces nos llevamos horas en encontrar cosas que sean de su interés y por supuesto ahí estamos en comunicación en Radio Locura 66.6 FM en Instagram. Así que mi nombre es Javier, @más o menos, tengo mi canal personal, lo tienen al alcance de un clic. Yo soy Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Por favor, escuchen mi música. Esto ha sido Radio Locura, ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.